Eugenia Flores Soria, Gerardo Segura, Horacio Horacio Carlos. Cárdenas, el de la voz. Otra vez nos volvemos a encontrar para platicar de lo nuestro, libros. Pasión Y hoy lectora. para para tirarnos a fondo y tirarnos a lo profundo, Sor Juana y Octavio Paz. ¿Qué tal? Son unos tramposos los dos con esas trampas que están poniendo. Son palabras Sí, mayores, diría Luis Espota. Muy sí, es todo mayores. un tema. Aquí tengo el famoso y polémico libro de Octavio Paz. Yo creo que no hay libro sobre Sor Juana Inés que no sea polémico. Es, Claro. eh, es lo que yo he encontrado en las lecturas, es que el libro que agarre, o cualquier sorjuanista importante, tiene sus elementos polémicos que se le han discutido. Y bueno, este libro, pues como ya sabemos, fue una obra muy fundamental en su época, que ha causado mucho revuelo en el Sí. mundo de los estudios de Sor Juana, porque es como la primera gran obra escrita por un mexicano, un latinoamericano, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, es un personaje que aunque ahorita es muy conocido y todos sabemos quién es, ahí la conocemos en los billetes, nos la enseñan en la escuela, pero bueno, esto no fue así siempre, o sea, cuando Sor Juana, bueno, vivía, muere, unos años después empieza como a agotarse toda esta literatura del barroco, o sea, todo lo que estos poetas como ella y otros hacían, pues es una tradición que se empieza a apagar y empieza un gran silencio, se olvida y es rescatada hasta el siglo XX por personajes como Dorothy Jones, ¿no? Que hizo un estudio ahí medio polémico de Sor Juana. Los mexicanos, pues es Amado Nervo, el que en el centenario de aniversario de la independencia la rescata a través de un texto sobre ella, otros como Emilio Abreu Gómez, eh, Pedro Enrique Sureña, otros personajes que aparecen, muchos nombres que discutieron y entre todos estos, bueno, sale este libro publicado en 1982, que es Las trampas de la fe, es un libro muy gordo, Ujú. no eran como 600. 673 páginas, si mal no recuerdo, ¿no? En esta edición son 700, bueno, ya sin el índice, sin los glosarios, son como 750, ¿Qué dependiendo tal? de la edición, la Ajá. son menos páginas, pero son muchos años. Octavio Paz aquí cuenta que todo esto empezó le pidieron un ensayo y empezó a hacer unos apuntes y se tardó muchísimos años de hacer estudios, de hacer apuntes, hasta que compiló el libro, que muchos dicen que, sobre todo últimamente, es un libro con el que se han ensañado bastante, que Octavio Paz contó una novela, que los grandes mitos de Sor Juana, que no es verdad, que su investigación histórica era puro cuento, que si era más literato que historiador. Total que le dicen un montón de cosas que sí, o sea, como toda obra, pues el libro tiene sus fallas o tiene sus cosas cuestionables. La lectura o la interpretación que hace de algunos momentos muy polémicos de Sor Juana, como esta persecución, que unos dicen que sí fue muy fuerte, otros dicen que no tanto, etcétera. Bueno, esto Y su relación con María Luisa Manrique, ¿no? sí, ahí lo sugiere, o sea, el Pedro Paz, bueno, pone también, hace una investigación muy grande de como todo lo que se había dicho, o todo lo famoso que se había dicho sobre Sor Juana, y hace una Ujú. experiencia ahí como de un enamoramiento ahí Con platónico, la virreina, ni más ni la menos con la virreina. virreina, claro, de Ni la Nueva más ni España. menos. Pero tampoco es como muy explícito, o sea, sí le dedica, de hecho, ese capítulo tiene un nombre muy bonito, no lo encuentro, es un verso de Sor Juana que dice, sílabas contaban las estrellas o algo así se llama, que es un verso de ella, que es un verso que se le escribe en uno de los poemas de la virreina, ¿no? Que Ajá. muchos y muy apasionados poemas, pero luego hay otros sorjuanistas, por ejemplo, que ahorita están en boga, como Soriano Vallés, que dice, que, bueno, o sea, pues en su época nadie pensó mal de sus poemas, se publicaron, o sea, fueron públicos, todo el mundo estaba de acuerdo, etc. No se interpretaba así, o sea, porque era muy común que los poetas de su tiempo tuvieran una musa, de hecho Lisi, que era el nombre, poético de la virreina María Luisa, así se llamaba la musa de Quevedo.
Entonces, pero en Sor Juana se oye, a nosotros lo vemos raro porque pues es una mujer, pero ni modo que él escribiera poemas al virrey, ¿verdad? O sea, levanta su belleza, era así más comprometedor. Entonces, a mí, bueno, este libro, pese a que ahorita está como de moda decir que son las trampas de Octavio Paz, más que las trampas del que la verdad es que yo sí lo admiro mucho porque es un libro pionero. Se ve que Octavio Paz tuvo una intención bastante sincera de profundizar en el personaje de Sor Juana Inés y plantea ciertas direcciones que a fuerza pues, se convirtieron en un referente para abordar el personaje, o sea, ya sea para discutirle a Octavio Paz o para profundizar las teorías. Y además, Claro. que su rigurosidad histórica sea cuestionada en algunos momentos, pues hace unos estudios impresionantísimos, impresionantísimos sobre los siglos de oro, sobre los poetas. Dice en una parte, pues yo voy a hablar del Neptuno alegórico porque nadie lo comenta. Y se arranca y te escribe todas las mitologías y que de qué libro sacó Sor Juana tal comentario. O sea, y te explica muchísimas cosas. Para lo del sueño se va también con todo este conocimiento neoplatónico, con todo este rollo que traían los de la escolástica, que Hermes Trismegisto, y se va, y se va, y se va. De verdad es una cantidad tan Erudita, similar de información, o sea, claro. muy sorprendida de todo lo que sabía Octavio Paz, o sea, o hasta dónde lleva los análisis de la poesía en el libro, ¿no? Yo pienso que tampoco hay que dejarnos llevar por la ira y decir, ay, es que, o sea, así como no hay que endiosar el libro, pues tampoco hay que ensañarse tanto. Pero Claro. yo pienso que sí es un buen libro para conocer a Sor Juana, porque dice Octavio Paz que hay tres grandes preguntas que no sabemos es más, no sabemos ni siquiera cómo se llamaba en realidad. O sea, Sí. se llamaba, porque ella antes de ser monja firmaba Juana Ramírez, o bueno, así le Sí. pusieron, pero luego en otro documento dice que su padre era Asbaje, pero luego resulta que era Suaje, y fue un error ahí de transcripción. Entonces, eso ha cambiado la investigación, porque primero decían que no existía, luego decían que sí, que pues, la mamá de Sor Juana tuvo hijos con dos señores, pero nunca se casó con ninguno. Está muy misteriosa la historia. Tampoco sabemos esto de por qué se hizo monja exactamente, o sea, cómo fue. Hay teorías que se sugieren. También hay que entender que el ser monja, bueno, en esa época ya sabemos que tenías que pagar una dote para estar en un convento decente, una dote Claro. que era que el equivalente, no sé, a lo que costaba una mansión, eran cosas muy caras y que era un trabajo, o sea, era visto como una profesión, o sea, y que había una gran tradición de monjas de vida cultural en los conventos muy importante, como lo dice Josefina Moguel en su libro Cultura Femenina Novohispana, que Ajá. nos comparte muchísimas monjas que escribieron crónicas, poemas, mil cosas. Entonces nos da otro sentido. Ya no vemos a Sor Juana como un ente aislado, sino como un personaje dentro de una tradición cultural de la Iglesia Católica en los conventos de las mujeres. Y la otra es porque dejó de escribir, que Sí. y haces, porque luego de la polémica esta de la carta tenagórica, etcétera, pues ya no sabemos muy bien qué pasó en los últimos años de su vida. Entonces, bueno, sobre esos misterios va todavía pasa hablando, pero pues también sobre muchas otras cosas, ¿no? Ya hay más documentos que han aclarado otros puntos, o sea, tampoco hay que quedarnos con la historia completamente como la cuenta Paz, pero sí es un punto de partida y es un libro, y para mí, yo pienso que sí es un libro sorprendente. Fíjate que a mí lo que me llama la atención, y se lo agradezco profundamente a este libro, el de Paz, es la ubicación que hace de el virreinato. Nosotros generalmente juzgamos a la historia desde nuestra perspectiva. Entonces, nosotros pensamos que las mujeres del virreinato eran como las mujeres contemporáneas, o que más o menos dentro de un rango de 50 años, ¿no? Y podemos decir, es que mi abuelita era de tal manera, o es que la relación de mi papá con su jefe era de tal manera. Pero si va cambiando, si la sociedad es un ente dinámico que va cambiando permanentemente y las relaciones entre cada uno de nosotros van cambiando permanentemente, imaginémonos lo que ha pasado desde aquel lejano 1650, cuando Sor Juana empieza, digo, ya es reconocida como tal, etcétera,
como una persona importante en 1690 y tantos que dejó de escribir justamente a partir de esa discusión que señalas, Eugenia. Nosotros tendríamos que pensar, ahora tú, Eugenia, eres una poeta reconocida que publicas en base a una calidad y una exigencia tuya que te impones. Y nosotros podríamos pensar perfectamente que Sor Juana es como tú, que se sienta, escribe y le manda a su editor y espera a que le conteste el editor. Ojalá, Y ojalá es fuera yo como ella. completamente distinto. O sea, No, ya, para no, poder claro. posicionar a las mujeres en el virreinato, no solamente hombres, mujeres, sino además todo este sistema de españoles, criollos, mestizos, indios, negros y esta enorme cantidad que conocemos de las razas y de las subrazas y de todo esto de Salta para atrás, coyote, mestizo, cambujo, etcétera, etcétera. Me parece que eso es uno del aporte, así nomás de entrada del libro de las trampas de la fe, porque a diferencia de otros estudios de Sor Juana, mucho más ligeros y por lo tanto olvidables, es que no se centra en el estudio del personaje, sino parte del estudio del contexto en el que vive el personaje y cuál es la relación que tiene eh, cada uno de la iglesia, el gobierno, los virreyes, los hacendados que conforman esta enorme esfera en la que se desenvuelve Sor Juana. Yo no quisiera atreverme a decir que si Sor Juana viviera ahora sería una persona tan asombrosa y luminosa como lo fue en el virreinato. Lo cierto es que el virreinato siempre lo he considerado como un momento de oscuridad y por lo tanto la luz de Sor Juana brillaba el doble. Pero si no nos explicamos mediante el contexto que propone Paz en la primera parte del libro, no pudiéramos entender la luz que emana de Sor Juana, ¿no? Claro, y también hay que entender que todos estos que nos dice, o sea, estas costumbres que tenía la gente, ¿no? Que todo era como mucho más ligero acá, o sea, que la moral estaba como más relajada, Sí, Inquisición no era tan cruel aquí, y que por eso, pues, los libros prohibidos, que en España sí era un poco más rígido, pues acá todo el mundo los leía y escribía de ellos. Entonces, claro. hay otro libro que cita Paz, que bueno, lo tengo allá en el otro lado de la casa, de Dario Puccini, el otro crítico italiano. Y bueno, él da unos datos muy interesantes sobre qué se publicaban en la época de Sor Juana, o sea, cuántos libros se publicaban. Entonces, él se va en tal año, en toda la Nueva España se publicaron, el año en que más libros salieron, eran creo que 28, una cosa así. Entonces, Sí. o sea, ni estamos hablando que ni siquiera los grandes escritores podían publicar, o sea, de publicar Claro. era muy difícil. O sea, Y que tenían que llevar un imprimatur. Sin él sí, no Sí. el había publicación. permiso, y Así, aparte era claro, sí, 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 carísimo. sí, sí. O sea, era súper carísimo. Tenías que los permisos de la iglesia del rey, debías de haber ahí un Claro, permiso, etcétera. Sor Juana publicó 3 libros. O sea, estamos hablando de lo que significa eso. claro. Ujú. O sea, y aparte libros que hace unos días que estuve tomando un curso de Sor Juana, son unos libros que traen unos grabados, que era como una imagen de ella, muy simbólicos, con muchas cosas, etcétera, que esos costaban la mitad de la impresión, era carísimo. Claro, claro, Y claro, claro, por claro. ahí también compré un libro de Alatorre, que se llama Sor Juana a través de los siglos, que es todo lo que se escribió de ella, desde la primera línea donde aparece que alguien la cita o habla de ella, hasta la primera parte es hasta 1910. Y es impresionante todo lo que, o sea, toda la pompa y toda la solemnidad con la que acompañaban, o sea, los textos de Sor Juana. O sea, lo que Ujú. saben de ella cuando la publican en Madrid, o sea, Claro. de verdad unas comparaciones súper exageradísimas, casi que es la diosa de las letras y, o sea, wow. Entonces nos habla también de un personaje súper posicionado con el poder. eh, Sí. de carácter internacional también, porque esta cercanía con los virreyes, no solo con las virreinas, sino también, por ejemplo, Fray Payo, que fue virrey un tiempo, él fue el que la invita a que haga el Neptuno alegórico, que era digo, bueno, sí, el arco triunfal para recibir a los virreyes, que era algo súper, imagínate, crees en que el Claro. encargado de hacer algo así, y él lo hace ella. También le escribe por ahí unas loas a los reyes de España. Entonces,
Eso hace que Sor Juana sea leída en todo el mundo hispánico, sin salir del convento, se hace como el Claro. personaje del siglo y que le da otra imagen a la Nueva España. Entonces, fue alguien de verdad poderosa, protagónica a su manera y bueno, con un gran legado, ¿no? Sí. Y Claro. hay otra cosa que me llama la atención también, y es el papel de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, justamente, ¿no? Claro, Como muy importante. La Iglesia Católica es un ser amorfo, ya lo sabemos, que va adoptando la forma del objeto que lo contiene. Si lo contiene el virreinato, se adopta; si lo contiene el imperio de Iturbide, se adopta; si lo contiene el cardenismo, se adopta esa forma, ya lo sabemos. Y me llama la atención cómo la Iglesia Católica, eh, en el ámbito de influencia de los jesuitas, es una que después va a tener muy poco que ver, o antes tiene poco que ver con esta iglesia reverencial ante el virreinato, y cómo la Compañía de Jesús trata, por lo menos esa es su intención, de ser una iglesia crítica. Y es justamente en el ámbito del cristianismo crítico en el que florece Sor Juana. Claro, y que estaba rodeada de jesuitas que la influyeron con todas esas Claro. ideas, porque los Esto, jesuitas estaban, sí, pero sí, continúa. sí. No, no, eso es justamente, una vez más, si nosotros ponemos a Sor Juana en un ámbito de dominicos, por decir, o de franciscanos, el florecimiento sería de otra naturaleza. No quiero decir que no florezca, desde luego que sí florece porque su talento es muy potente, pero no es lo mismo florecer en el desierto, en el yermo, que florecer en una tierra fértil, como fue el caso de todo la atmósfera y todo el ambiente de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Claro, sí. Y que estaban en todo el mundo los jesuitas. O sea, en Ujú. esa época la Compañía de Jesús estaba incluso en lugares, habían llegado a Asia, o sea, estaban muy conectados y tenían también una red de poder importante. Y cuando Claro, ellos llegan, ellos empiezan a tener porque Sor Juana también vive un cambio de época un cambio de paradigma ideológico fuerte, que es el sí, científico. O sea, está sí, discutiéndose la tesis de Copérnico, entonces está cambiando, o sea, ya estamos pasando de esta ciencia donde todavía se hacía la alquimia, o sea, donde no estaba claro, parado claro, lo esotérico de lo claro, científico, es claro, toda la escuela esta neoplatónica, eso, mística, sí, etcétera, a una ciencia con un método donde hay cosas que se comprueban. De hecho, claro, Carlos Sigüenza y Góngora escribe un libro sobre los cometas, porque él dice que los cometas, sobre el tránsito de los cometas, y él dice que eso tiene que ver, que es un fenómeno físico, y, o sea, tomando ideas de Copérnico, o pensando sobre lo que había dicho Copérnico, él hace esta tesis y otros pensadores. Y Sor Juana hace un soneto diciendo lo contrario para apoyar a uno de estos jesuitas sí, importantes y quedar bien, etcétera. Entonces estos jesuitas también apoyaban esta forma de pensar, o sea, eran abiertos a la pluralidad cultural, que eso también Ujú. que fue una cosa interesante, obviamente a su manera, ¿verdad? Tampoco vamos a poner, pero eran abiertos, o sea, ellos pensaban que era lo ideal, o sea, la pluriculturalidad, y claro, abiertos también a lo científico, ¿no? A los descubrimientos, o sea, a esta discusión que estaba moviendo la forma de pensar, ¿no? Lo que se enseñaba. Y también hay que entender que la universidad, que Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea dice que quería ir, que de niña le decía a su mamá que la mandara, que la disfrazara de hombre, etc. La universidad también estaba dirigida por la iglesia, o sea, no era ujú. una universidad como la de ahora. Entonces, No, estos, la Real y Pontificia, claro, pues sí, y esto, o sea, por ejemplo, Núñez de Miranda, que era también jesuita, o sea, hay muchos jesuitas muy importantes alrededor de Sor Juana que le nutren su cultura, claro, claro. y de donde ella toma pues, cosas muy importantes que se ven reflejadas en su literatura. Horacio, te hemos arrebatado la palabra Ya lo dejamos sin Sí, para sí, sí, variar. cómo son gachos. Yo lo que quisiera reflexionar es un poquito aquella frase que le atribuyen a Flaubert y que, bueno, fue de alguna manera su pensamiento tanto literario como personal.
Él decía que la obra lo es todo y el hombre, o en este caso la mujer, no es nada. Ujú. Si recordamos aquel libro, no recuerdo el autor, muy interesante, muy curioso, El Perico de Flaubert, dice que 100 años después de la muerte de Flaubert, nadie se acordaría de él, porque esa era precisamente su intención, que lo que perdurara fuera su obra, no su persona, nada que ver con él. Y el libro cita que solo en el mundo hay dos estatuas de Flaubert, una en cierto pueblo de Francia y una en Uganda, que sirve para que los muchachos se recarguen cuando no están jugando fútbol callejero. Eso es lo que Sí, comenta. En el caso de Sor Juana, es uno de esos personajes de los que hablan mucho y que muy poca gente se ha tomado la molestia de leerla. claro. Entonces, aquí la recomendación flobertiana sería, primero hay que leer a Sor Juana, y ya que hayamos leído y opinado lo que cada quien, entonces, bueno, interesémonos por el personaje, porque nos está pasando con Sor Juana lo mismo que, guardando toda la proporción, con Frida Kahlo. Sí. Y con García Piensan Márquez, en la persona, en la mujer, en la política, claro. en el símbolo, y no se centran en la obra pictórica o en el caso de Sor Juana, en la obra literaria. Entonces, yo primero que nada leer a Sor Juana y luego, oye, me gustó, no me gustó, le entendí, no le entendí, en qué contexto vivía. Y ahora sí a buscar y te topas con el ladrillo de las trampas de la fe, por Sí. supuesto. Ahora sí, ¿qué tenía Sor Juana para inspirar a Octavio Paz con todo su, no quiero decir talento, su brillantez para elegir escribir sobre cualquier tema? Claro. Decide escribir sobre Sor Juana y no cualquier ensayito de 50 páginas para salir del trance y hacer una publicación cualquiera. No, escribe una obra monumental. Sí. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, ¿vale la pena leer a la autora y ya luego interesarnos por el impacto que ha tenido del 1600 hacia acá? Sí. Pero es triste. A ver, ¿quién la ha leído? ¿Quién la puede citar? ¿Quién la puede recitar? Y quién la puede interpretar así. Pueblo llano, no hablo de los intelectuales, ni siquiera había yo escuchado la categoría que mencionaba Eugenia de los sorjuanistas. Bueno, ya es una categoría dentro de los analistas literarios, pero borremos a esos intelectuales y esos clavados. Pueblo llano, ¿quién ha leído a Sor Juana como nos gustaría que se leyera a Sor Juana y a Flaubert y a tantos otros? Claro. Pues sí, Sí. es el reto. Pasa con Sor Juana lo que pasa con García Márquez, ¿no? A la hora que decimos, ¿a quién has leído? Sí, bueno, he leído a García Márquez. ¿Y qué he leído de él? Bueno, he leído de él, no me acuerdo, era un libro azul chiquito, pero, o sea, en realidad, y después de Hombres de esos que acusáis y un par de cosas semejantes, Sor Juana no se ha leído. Y yo creo que una de las razones por las cuales no se ha leído es porque se le quiere leer con los ojos contemporáneos. Sí, Sí, Y para poder entrarle a Sor Juana habrá que ponerse en la época. Además de que era una mujer, y eso lo vemos en su obra, era una mujer que podía, que manejaba la obra literaria, este, esencialmente la obra literaria. Una cosa es lo que se dice por arriba y otra cosa es lo que navega por abajo. por Y supuesto. entonces lo que se dice por arriba, pues sí, incluso hasta podemos entenderlo, pero por abajo está todo un universo que si no le entramos desde la seriedad o por lo menos el entusiasmo, no es fácil de leer. pues sí. Y No, Sor Juana ocurre un siempre poco hace sobre esos, redondillas, sí.
retruéca, no sé, siempre está jugando, siempre está dándole la vuelta. Barroca, Estos famosos de amor, etcétera, hay que saber cómo leerlos, ¿no? Para ver de qué está hablando en realidad. Pero claro. son un buen, o sea, una buena opción para entrar a la obra, pero es que también es una autora difícil, la verdad. Sí es muy difícil, pero no imposible. Yo recomendaría, si las queremos conocer, que empecemos, o sea, es una sugerencia, quien quiera, con la pilotea donde ella cuenta su vida. O sea, eso puede ser una obra más o menos para entender con quién estamos dialogando. Claro, Pues bueno, o sea, hay muchas claro. obras sobre Sor Juana y la de Octavio Paz es una de las más famosas. Y pues también puede ser, o sea, yo creo que no hay reglas para empezar a leer. Quizá puede ser un libro que nos despierte la curiosidad y nos ayude a entender la obra de Sor Juana. Sí, seguramente que sí. Acercarnos a ella, acercarnos. Y podemos acercarnos, ya que se acercan las fechas, podemos acercarnos desde los villancicos. Son Híjole, no lindos, me hables de eso porque no me vas a callar. son sencillos, son claros. También trae un nivel interno muy cañón, pero creo que los villancicos es una manera de acercarnos. Y vamos a Sí. dejarlo ahí. Y aparte están musicalizados. Ayer unas alumnas compartieron uno en clase y luego un amigo me compartió otros y estuve escuchando muchos sus villancicos. Pero bueno, ya nos quedan solo unos minutitos y pues quizá ya será un tema, decía Ende, esta es una historia que deberá ser contada en otra ocasión. Muy bien. Eugenia, Horacio, una vez más, qué gusto saludarlos. Y Un ahí gusto está Muchas el gracias y libro. y muchas seguiremos gracias. leyendo y hablando del libro. Perfecto. Gracias. Buenas noches.